Nos atienden dos personas que están apoyando, una a Iván Cepeda, otra a Abelardo de la Espriella, pero que son muy respetables y muy conocidas independientemente de la opinión que tenga la gente de los candidatos. Este es un tema técnico-económico. Por eso saludamos al exministro Germán Umaña, nos atiende a esta hora, que está en el equipo de Iván Cepeda. Exministro, buenos días. Muy buenos días, un gran placer volver a hablar con ustedes en estas conversaciones pendientes y respetuosas. ¿Cómo va lo del vino? Eso también es de fondo, ¿no? No, mi familia hace un trabajo de fondo en eso porque estamos produciendo un vino de excelente calidad en una zona que permite la inclusión social y que permite el desarrollo productivo sostenible con toda la comunidad. Estamos haciendo un trabajo bien importante desde el punto de vista de inclusión social y de participación de toda la zona de Sáchica, que es la parte indígena en nuestro país. Va muy bien. No es rentable porque eso es difícil hacer cosas de largo plazo, pero vamos muy bien en la caracterización del desarrollo y de la sostenibilidad. Y nos atiende el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que es un hombre de largo plazo, un soñador, un hombre que visualiza lo que más le conviene a una ciudad como Bogotá. Pues por cuenta de él estamos viviendo la revolución del transporte público en Bogotá y todo pues es de esa apuesta al futuro. Nos atiende a esta hora. Exalcalde Peñalosa, buenos días. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias. Bueno, doctor Umaña, cuéntele a los colombianos qué va a pasar con la economía de este país con Iván Cepeda presidente. Por ejemplo, comencemos por el lío mayor. Cuentas por pagar. Tenemos muchas culebras. ¿Cómo las va a pagar el presidente Cepeda si es presidente? Bueno, primero, pues yo quería dar un saludo muy especial al doctor Peñalosa, a quien aprecio y respeto. En segundo lugar, mire, básicamente en el tema económico, ayer salieron publicados los principios económicos del programa del doctor Cepeda y lo que él considere debe hacerse. Aquí hay varios puntos que son de fondo. El respeto a la Constitución, a la propiedad privada y la separación de poderes. El crecimiento con inclusión social, y aquí pues se plantean los temas monetarios, fiscales y de desarrollo. ¿Cuál es la propuesta del candidato Cepeda? Temas monetarios, temas fiscales y temas de desarrollo frente a las culebras que usted menciona. En primer lugar, en el tema monetario, hay que aclarar que se respetará la independencia del Banco de la República y, por supuesto, queremos una moneda sana. En ningún caso hemos propuesto financiar el gasto público con emisión monetaria y queremos proteger en eso de la inflación a la sociedad, porque ese es un impuesto que afecta a toda la sociedad. Por lo tanto, para eso hay que tener una responsabilidad fiscal. Y esa responsabilidad fiscal es el reto grande que estamos enfrentando con seriedad. Y el candidato Cepeda ha propuesto un pacto, una conversación social, un pacto fiscal en el marco de un acuerdo nacional para recuperar esa sostenibilidad de las finanzas públicas. Termino con esto. Por lo tanto, 4 compromisos estamos adaptando. El primer punto, que creo que lo comparte la sociedad en su conjunto, que es la progresividad en la tributación. Esos son cambios al interior en donde hay cosas que claramente están. Combatir con decisión la corrupción, la evasión y la elusión y el contrabando, para recuperar recursos que están perdidos por parte del Estado y que servirán. Revisar, por supuesto, beneficios tributarios que no generan empleo, inversión, ni beneficios claros para el país. Esta es una discusión vieja, desafortunadamente. Cuando se ha propuesto en el Congreso, pues el papel de los lobistas de esas exenciones que no son las más convenientes, no se ha podido realizar, pero esto va a ser una alianza y el pacto social y en el Congreso. No habrá nuevos impuestos para la clase media.
En los primeros 100 días, lo ha dicho claramente el candidato, habrá una revisión rigurosa del gasto público y va a haber una austeridad republicana responsable. Esto no será mucho, pero es muy importante. El Estado debe gastar mejor con eficiencia, transferencia, protección social y resultados. Y el tema de la deuda pública, pues aquí estamos conversando profundamente con las multilaterales, especialmente con las instituciones del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, en general, con todos ellos, porque tienen dos componentes importantes, tanto el público como el privado en el Banco Mundial, porque en el público pues es muy importante todos los temas de la infraestructura, pero son muy importantes todos los temas de recuperar en la emisión, que se haga de bonos y de test, por ejemplo, el respaldo del Banco Mundial que existe, y por otra parte todos los trabajos que se están haciendo en la infraestructura. Entonces, en síntesis, mire, ese es un programa claro, es algo que está en los principios y es algo que se está comprometido con el respeto de la Constitución y la ley. Doctor Peñalosa, ¿usted sí confía en ese compromiso que está asumiendo la campaña de Iván Cepeda de respetar la independencia del Banco de la República y no imponer nuevos impuestos para la clase media en caso de ganar? Mire, también un saludo muy respetuoso al doctor Umaña. Mucho más importante que lo que la gente dice, además a la carrera, un documento que sacan 3 días antes de la elección, tratando de quitar el miedo, por así decirlo. Pero es que recordemos que lo más importante que ha hecho Cepeda es que él va a continuar lo que ha hecho Petro. Él es la continuidad de Petro. Y miremos que lo más importante para que un país crezca, para que no haya pobreza, para que no pase lo que ha pasado, que por ejemplo que en los últimos 3 años han emigrado más de 1,5 millones de colombianos, es decir, más que una Barranquilla, a buscar ganar más plata en otro lado. La gente, ¿por qué gana más plata en otro lado? Pues porque hay más inversión, entonces alguien produce más con un bulldozer que con un asadón, y gana más operando el bulldozer que con pico y pala. Entonces, pero para que haya la inversión, el bulldozer tiene que haber una confianza, tiene que haber una actitud favorable a la inversión privada. Corea era más pobre que Colombia hace 60 años, y ahora ¿cómo se volvieron ricos? Pues buena medida con empresas grandes como Samsung, como Hyundai, y por supuesto usted nunca habrá oído hablar a Cepeda, jamás, ni a Petro, decir una palabra positiva sobre una empresa privada grande. Incluso las cifras lo muestran claramente. La tasa de inversión, hay una cifra que es un poquito economicista, pero que es lo más importante para medir si una economía va bien o mal, si va a crecer o no. Es como con un hogar, ¿qué tanto ahorra? Y en vez de gastárselo, porque lo que ahorra y lo invierte, lo que hace que tanto se invierte para que la producción aumente. Y la tasa de inversión cayó como del 22% del PIB al 16% del PIB. Eso es gravísimo, eso es lo más grave que puede haber. Entonces, ellos incluso tratando de decir que tratan de hacerse los amables con la economía privada. Entonces, en ese documento que ellos publican, entonces dice, haciendo un esfuerzo monumental, que van a ser un equipo, ¿no? Que van a ser un equipo, va a ser un aliado, que el Estado va a ser un aliado de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero obviamente se atragantan de decir que va a ser un aliado de las grandes empresas, por supuesto. Eso les parece terrible. Por ejemplo, también en el tema de comercio exterior, es que por eso es más elocuente lo que no dice tal vez el documento que lo que dice. Entonces ellos dicen en el tema de comercio exterior que van a promover las exportaciones o la integración de la economía con la América Latina y el Caribe. No, pero por Dios, es que ese es un chiste para Colombia. Lo importante realmente es el mercado de los Estados Unidos. La gran ventaja económica que tiene Colombia es que nosotros estamos más cerca del mercado de los Estados Unidos, de la costa este de Estados Unidos, incluso que México. Y México exporta $500 mil millones a los Estados Unidos y nosotros nada, una
pichurria, 8.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, ahí hay una diferencia enorme. El gran mercado para Colombia es, por supuesto, los Estados Unidos. Nosotros desde Barranquilla o Cartagena estamos más cerca que las ciudades mexicanas que exportan a Nueva York o a Miami, y a mucho menor costo porque vamos por agua, pero aún así ellos se atragantan y no pueden decir que van a apoyar las exportaciones de Estados Unidos porque la palabra Estados Unidos para ellos es coco. Entonces se ponen a decir que vamos a aumentar las exportaciones al Caribe, pues es un mercado ridículo comparado con lo que es el tema de los Estados Unidos. Entonces, y así sucesivamente, miremos que en temas concretos no se han hecho las inversiones en el sector eléctrico que había que hacer, no se han hecho, hay un riesgo enorme de un apagón. El candidato Cepeda ha manifestado que está en contra del fracking, cuando claramente lo que estamos haciendo es importando gas, importando petróleo que se hacen con fracking. Entonces, yo creo que claramente es clarísimo que Cepeda también ha dicho, por ejemplo, yo personalmente lo oí, que la privatización era la causa de la corrupción. Entonces, cuando en Colombia claramente se ha visto que esas empresas estatales eran un desastre ineficiente, como era Colpuerto, los puertos de Colombia, y hoy tenemos los puertos más eficientes del mundo, pero claramente Petro, Cepeda, ellos son totalmente enemigos de todo lo que tenga que ver con lo que ellos llaman la privatización. Doctor Peñalosa, permítame, para seguir con esta conversación en otros asuntos en materia económica, para hacerle una pregunta al exministro Germán Umaña en cuanto a lo que usted está diciendo. Este documento de 13 principios con los que ellos se comprometen, por ejemplo, a respetar la Constitución, a respetar la propiedad privada. Pese a esas declaraciones que en tiempos pasados, como usted lo comenta, el hoy candidato Iván Cepeda ha mencionado, ¿cuál es esa garantía que pueden tener los colombianos, exministro, de que no va a pasar lo que pasó en este gobierno, que al principio pues las palabras eran muy contundentes, pero luego había un discurso diferente que dejó un poco en vilo esa seguridad jurídica, no se bajó el gasto público, no se pudo controlar la inflación como se quería? ¿Qué nos garantiza que en esta ocasión no va a pasar lo mismo? Bueno, primero yo quiero decir, esto es el programa económico del candidato Cepeda. Segundo lugar, este es el trabajo de un grupo económico, de una alternativa económica que es seria, que está planteada. Por supuesto, hay planteamientos muy interesantes por parte de la otra campaña, y es interesante que lo tengan en cuenta. Ellos plantean un impacto macroeconómico de una reducción del Estado del 40%. Dicen que con eso van a ahorrar 30 billones de pesos y un recorte burocrático de 700.000 empleos, con la reducción de 23 entidades y 121 instituciones, así como la privatización de 39 empresas afiliadas al Estado. Miren ustedes qué efectos tiene eso. En términos de empleo, se incrementaría el 8.8% que hay en abril. Estos son estudios hechos por la Universidad Nacional y por el equipo económico y el Grupo Vida de nuestra campaña, pasaría a ser del 11.4%. Reduciría el salario mínimo en un porcentaje mucho mayor. Hasta aumentamos, los cálculos son del 46%. El impacto en la demanda de consumo, los individuos destinan el 80% de consumo en sus ingresos. Se habla de una caída anual que será de 26.2 billones y una reducción en el consumo de billones del 1.93. El impacto en la reducción del gobierno en las regiones de estas medidas sería del 4% del PIB per cápita. El efecto multiplicador sobre la demanda de bienes implica 16.2 billones. Eso es lo que nos están proponiendo y esos son los efectos que yo le pregunto al doctor Peñalosa, que es un hombre que cree en la parte social, si eso es positivo. Segundo, la verdad es que durante este gobierno está vigente todo lo que es la política de comercio exterior, la política de reindustrialización, todo lo que tiene que ver con la política de servicios de economía popular y
todo lo que tiene que ver con los territorios. Es decir, no es una improvisación lo que hay allí. En la política de comercio exterior, que él lo dice bien, lo que se está diciendo es que nosotros vamos a promover la integración con el mundo. Pues sí, los Estados Unidos es muy importante y lo seguimos considerando muy importante, pero creemos que debemos promover la integración con Latinoamérica y con el sur global, porque estamos en un mundo ancho y ajeno sin perder el norte. Claramente, doctor Peñalosa, nosotros no estamos abandonando el trabajo que se está haciendo con los Estados Unidos, la importancia inclusive del nearshoring y del desarrollo, que sí tiene que ver porque Centroamérica, el Caribe y el sur implican exportaciones con valor agregado, con transformación productiva, y en tercer lugar, pues en nuestra política de reindustrialización, pues sí estamos planteando la transición energética para continuar con un trabajo en temas como esa transición energética en lo que desafortunadamente tuvimos dificultades por las concesiones que se habían dado en gobiernos anteriores, pero transición energética hacia un desarrollo sostenible, por ejemplo, en todos los temas que domina muy bien el doctor Peñalosa, como el de la movilidad, y sabe que es necesaria esa transición energética en temas que tienen que ver con la parte eólica y los parques solares, en temas que tienen que ver con el desarrollo agroindustrial, que sí lo hemos hecho y hemos trabajado, en temas de reforma agraria que tenemos que profundizar en la sostenibilidad, en temas como los que se están desarrollando en materia industrial, en Manizales, maravillosos, en la metalmecánica, en todo lo que tiene que ver con exportaciones a diferentes países, en el tema de apoyar la fabricación y el desarrollo de astilleros, lo estamos haciendo Alemania en este momento, en temas que tienen que ver con la salud, y en la salud todo lo que tiene que ver con componentes, y se ha trabajado profundamente en eso, pero sobre todo en temas de integración nacional en materia de territorios y en todo lo que tiene que ver con la economía popular y la pequeña y la mediana empresa. ¿Dónde están las propuestas a ese respecto en la campaña del señor Abelardo de la Espriella? Hay un asunto, exalcalde, y es que si uno se monta un taxi, el taxista pues siente que la economía va bien, que siguen subiéndose pasajeros a su medio de transporte. Si uno habla con algunos turistas, pues están felices porque el gremio, por ejemplo, se sigue moviendo por la entrada de extranjeros. Hay muchos sectores también que se han venido moviendo, el comercio se sigue moviendo y en la calle no se siente quizás lo que a nivel macro está pasando con las finanzas del país. Muchos pues no entienden por qué ustedes desde la oposición hablan de que están dejando la olla raspada este gobierno si en la calle se siente una cosa diferente. Con base en eso y lo que mencionaba hace unos minutos Germán Umaña, de que no ve propuestas enfocadas hacia ciertos sectores que para ellos son prioritarios, ¿ustedes por qué consideran que las personas en la calle deberían darle un apoyo a esta campaña en materia económica si lo que están viviendo, pues al parecer está funcionando muy bien? No, mire, claramente las cosas no están funcionando bien, y si no, no se habrían ido 1,5 millones de personas en los últimos 3 años, no hubieran emigrado. Y eso que se ha frenado un poquito la migración porque Trump ha frenado el ingreso a Estados Unidos. Entonces, mire, segundo, todos los estudios muestran que los indicadores sociales mejoran es cuando hay crecimiento económico. Eso es clarísimo. Entonces lo que hay que hacer es crecer económicamente. Y lo que es necesario para crecer económicamente es que haya más inversión. Y la inversión está cayendo en picada, tanto la nacional, la inversión privada está cayendo en picada, la colombiana como la extranjera. Entonces, ¿por qué hay una actividad económica en el país? ¿Por qué se mueve la economía en este momento? Por cosas como el gasto desenfrenado del gobierno. Entonces el gobierno adeuda, no es como a veces un vecino puede ver como en la casa del frente de los vecinos, uy, mire cómo les va de bien, tienen carros nuevos, tienen ropa nueva, van a vacaciones. Y pronto lo que no saben es que el vecino se está pegando la endeudada de la vida y 1 año después se queda sin casa, sin carro, sin nada y hasta lo meten a la cárcel por deudas. Eso es lo que está pasando ahora. Y el endeudamiento, todas las cifras, eso es clarísimo.
lo muestra el de endeudamiento, el crecimiento más gigantesco en el endeudamiento del Estado colombiano para hacer un gasto que además es de burocracia, porque no hay ninguna obra. ¿Dónde están las obras? ¿Es que acaso los colombianos ven alguna obra que se haya hecho, alguna obra nueva? No, es pura burocracia, recomendados políticos. Entonces, eso es lo que ha venido pasando. Entonces, ¿por qué más hay actividad económica? Porque la coca, el narcotráfico está disparado. Entonces, obviamente, eso está trayendo un montón de plata a la economía. La otra cosa que está trayendo plata a la economía es la minería ilegal del oro, que está destruyendo el medio ambiente. Ha crecido más que nunca. Las cifras son de que se produce más de 8.000 millones de dólares de minería ilegal de oro. Además que el oro ha tenido los precios más altos de la historia en este momento. Otras cosas que han pasado es que la misma emigración de los ciudadanos, el hecho de que los ciudadanos estén yendo, ha hecho que crezcan enormemente las remesas, la plata que mandan los colombianos, porque como tantos se han ido, entonces también ha crecido la plata que mandan del exterior. Entonces está entrando más de 1.000 millones de dólares al mes en remesas. Entonces eso es algo que obviamente es como el vecino que se endeuda, sí. Y parece que le estuviera yendo muy bien en el corto plazo, pero lo único que hace que haya progreso de verdad es que haya carreteras, de verdad. ¿Dónde están las carreteras nuevas? ¿Dónde están los aeropuertos nuevos? ¿Dónde están las empresas nuevas? Aquí, por ejemplo, tenemos bloqueada, por ejemplo, cosas que en el mundo entero aquí suena muy bonito, lo de la transición energética, pero es que estamos frenando la exploración de gas y de petróleo, y mientras que Brasil está teniendo, por ejemplo, a punto de convertirse en el cuarto, tercer productor más grande del mundo. No obstante, es que el tema no es ni de gobiernos de izquierda, sino son posiciones absurdas. Por ejemplo, el carbón. Petro va a China, ¿no? Y le hacen las venias a China y demás. Y yo no veo que regañe a los chinos por producir carbón. Y entonces aquí tenemos un montón de minas cerradas de carbón y le están poniendo toda clase de bloqueos a la producción de carbón. Y China produce 75 veces más carbón que Colombia, 75 veces, cuando nosotros deberíamos estar incluso produciendo energía con carbón. Aquí necesitamos producir energía con lo que sea, como en el mundo entero. Entonces, ese es el tipo de cosas. Entonces, la transición energética suena muy linda, hasta que vemos todo el desempleo que se está generando, por ejemplo, en el Cesar, en las zonas donde han venido cerrando minas. Entonces, aquí lo que tenemos es que poner en temas concretos. Claramente, la importación de gas se ha venido pegando una crecida gigantesca y eso ha encarecido el gas que pagan los ciudadanos en sus hogares. Entonces, toda esta aparentemente bonanza es completamente artificial, porque no se ve que estén creciendo las empresas grandes ni nada. Y lo que sí nosotros tenemos clarísimo es que como la mitad de los trabajadores colombianos ganan menos que el salario mínimo. Sí. Doctor Umaña, el doctor Peñalosa hace referencia allí pues a varias cosas que me parece que en la campaña han sido muy claras. Lo del fracking es clarísimo, el candidato Cepeda aquí nos dijo que eso no iba de ninguna manera. Pero usted mencionó en su primera respuesta algo que yo sé que fue muy problemático dentro de la campaña después de la entrevista que el candidato dio en estos micrófonos. Le preguntamos al candidato Cepeda si él creía que el Banco de la República tenía que financiar el gasto en Colombia. Y su respuesta tal vez fue un poco ambigua. Muchos lo interpretaron, el diario Portafolio, por ejemplo, como que él en efecto lo que había dicho era que el Banco de la República sí podía financiar el gasto público. ¿Usted nos puede aclarar de manera contundente qué es exactamente lo que en ese tema puntual cree la campaña? Sí, no, a mí me encantó. Hablo con el compañero Espinosa, ¿no? Sí, doctor Umaña, cómo no. Buenos días. Buenos días, qué pena contigo, porque ese tema es muy interesante, porque a mí me encantó eso de la ambigüedad y tu corrección por un trino tan honesta y tan clara sobre ese tema. Eso es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, mire, la emisión monetaria del Banco de la República, el Banco de la República es autónomo, nosotros respetamos la autonomía del Banco de la República y nos parece absurdo la emisión para financiar cualquier cosa en esos términos. Entonces, para aclararlo absolutamente, y lo estamos diciendo, no solo se respetará la independencia del Banco de la República y la moneda sana, y no hemos propuesto
y no haya ambigüedad, financiar el gasto público con emisión. Eso es emisión monetaria, eso es claro. Pero déjenme hacer 2 comentarios. Mire, a mí me parece muy claro lo que está diciendo el doctor Peñalosa. Ellos quieren volver a un modelo minero energético, cuando el mundo ha entendido la necesidad de la transición energética y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero en transición energética también nosotros tenemos la propuesta que será gradual, técnica, responsable y justa. Debe garantizar la soberanía energética. Por supuesto, estar promoviendo la exportación de energías no limpias, eso no está bien, como el caso del carbón y como el caso del fracking, como estamos haciendo. Evitar riesgos de desabastecimiento, lo decimos claro, y abrir nuevas actividades productivas. Y también estamos planteando para Ecopetrol que hay que corregir cosas, que siga siendo una empresa pública estratégica y avanzará hacia un modelo multienergético. Entonces, y en tercer lugar, que es interesante verlo, pues ustedes saben que yo soy un profesor universitario, un economista que he estado en el tema del desarrollo económico sostenible claramente y que he trabajado muchísimo, no solo con la pequeña, mediana empresa, la economía popular, sino con grandes empresas y grandes organizaciones industriales, donde claramente nuestro mensaje es de seguridad jurídica, de certidumbre sobre las medidas que vamos a tomar, de la necesidad de que haya alianzas estratégicas y es bienvenida la inversión extranjera directa siempre y cuando en esas ventajas comparativas que hemos creado tengamos ventajas competitivas para promover el desarrollo del progreso técnico y la capacidad humana. Son bienvenidas y hay que romper ese gap que hay entre ahorro e inversión con una claridad de un mensaje objetivo a los grandes empresarios nacionales y por supuesto estamos proponiendo que en los territorios tengamos en cuenta las vocaciones productivas que hemos identificado. Sobre la inversión, sí hay caída en la inversión en el esquema minero energético que está proponiendo con tanta claridad el doctor Peñalosa, pero nosotros creemos en el desarrollo sostenible y la inversión en otros sectores no tiene la misma caída que él está presentando, al contrario tiene algo. En nuestro gobierno desarrollamos la ventanilla única de inversión que venía de gobiernos pasados y en esa ventanilla única de inversión tenemos en cuenta temas fundamentales como la infraestructura, pero para la integración nacional y no solamente para unos pocos que se está manejando. Es que el tema aquí es crecimiento, estoy de acuerdo, desarrollo, sostenibilidad, estoy de acuerdo, pero para nuestro gobierno con el doctor Cepeda, si el lunes tenemos el privilegio de que los colombianos lo escojan, el problema de la inclusión social, de disminuir los niveles de desigualdad, de profundizar en lo que ya logramos, que es la disminución de la pobreza, pues es fundamental. Pues es que el discurso simplemente minero energético, el discurso de crecimiento, el discurso de los Estados Unidos no es suficiente porque el mundo cambió y como el mundo cambió, nosotros estamos planteando una internacionalización con rostro humano y no simplemente los resultados que durante los últimos 30 años ocurrieron en el mundo y fueron apoyados por los anteriores gobiernos. Estamos proponiendo una transición energética hacia el desarrollo sostenible con la participación de todos y todas en el país con un esquema de disminuir la desigualdad y beneficiar los crecimientos y el desarrollo del país para toda la población y no exclusivamente para ciertos sectores, tal como he oído en las propuestas. Exalcalde Peñalosa, usted nos ha dicho que aquí es importante la confianza para que haya inversión. ¿Qué asegura que Abelardo de la Espriella, en caso de que gane, sí les va a garantizar esa seguridad jurídica que necesitan las empresas y también los inversionistas extranjeros cuya importancia ha acabado de resaltar el exministro Umaña? No, pero es que eso es clarísimo, que hay un respaldo total a la inversión privada y es clarísimo que no lo hay. Miren, es que todas las reformas tributarias que ha hecho este gobierno han sido totalmente antiempresa. ¿Por qué se ha caído la inversión? Es que vuelvo a repetir, la inversión privada ha caído en picada, la nacional como la extranjera. Vuelvo a decirles a ustedes,
el tema, ¿cuándo han oído que Cepeda hable bien de una empresa privada grande? Jamás, nunca. Pero el tema lo que plantea el doctor Umaña es exactamente esa dicotomía que no existe, que es que si uno o es minero o es industrial, eso es ridículo. Por eso yo decía, miren, y con todo el respeto, ¿no? ¿Acaso China no es industrial? China produce 75 veces más carbón que Colombia y también produce la tecnología más sofisticada y más avanzada del mundo, y hay países hiperpetroleros como Estados Unidos. El principal productor de petróleo del mundo son los Estados Unidos, y eso significa que no produce inteligencia artificial y no produce data centers y no produce cohetes y no produce toda la tecnología. No hay ninguna incompatibilidad. Es que el peor problema ambiental es la pobreza, y lo que tenemos que sacar es a los colombianos de la pobreza, y lo que tenemos que tener recursos para hacer la inversión social, para hacer las carreteras, para hacer los hospitales, para que los jóvenes tengan oportunidades. Lo que no se puede hacer es dejar, por ejemplo, al ICETEX sin recursos, acabar con los subsidios de vivienda para la gente que necesita vivienda. Eso sí es. Entonces, lo que sí se necesita, no solamente se está bloqueando la minería de carbón y de petróleo, por ejemplo, es que algo que es crítico para la energía limpia, por ejemplo, es el cobre, y los principales países que podrían ser productores de cobre del mundo es Colombia, y por ejemplo tenemos la mina de Quebradona, una mina que le produciría al gobierno colombiano como 800 mil millones de pesos al año en impuestos y regalías, que la tienen bloqueada hace rato. Entonces, que es una mina de producción de cobre. Entonces, este cuento de que uno hace minería o uno hace tecnología, lo que pasa es que este gobierno no ha hecho ni lo uno ni lo otro, nada. ¿Dónde están los proyectos? Lo que ha habido aquí es unas actitudes completamente en contra de la inversión privada. Vemos cómo es que las chambonadas que hizo el gobierno, por ejemplo, recientemente con el cobro de los impuestos prediales, que generaron protestas por todo Colombia. Entonces, que el presidente salía a decir, no, que qué pena, sí, que habían cometido una chambonada, porque es que él lo que quería era clavar a los productores grandes, y que sin darse cuenta había clavado también a los chiquitos. Pero vuelvo a repetir aquí, las cifras muestran clarísimamente que lo que ha reducido la pobreza en Colombia ha sido el crecimiento económico, y ha sido crecimiento económico mucho más que incluso los programas sociales. Incluso, por ejemplo, durante gobiernos como el gobierno Santos, que hubo un crecimiento muy grande de la producción petrolera y unas reducciones muy grandes de las cifras de pobreza, y entonces no hay ninguna incompatibilidad con que se haga minería y se haga alta tecnología. Países como Australia, países como Rusia, los grandes países petroleros del mundo, incluso si uno quitamos a los países árabes, son países que además de eso producen muchísima tecnología, como Rusia, como los Estados Unidos, países mineros como Australia. Entonces todos estos falsos ambientalismos lo que traen es pobreza. Y además es una farsa muy grande decir que no se hace fracking aquí, generamos pobreza en Colombia, pero sí importamos combustibles hechos con fracking. Entonces eso sí es la contradicción suprema. Pero yo tengo que despedirme, yo lo siento mucho porque es que estoy aquí en carretera y ya estoy a punto, yo aquí me estacioné al lado del camino, pero tengo una reunión por aquí en el llano y estoy a punto de entrar a una zona donde ya no tengo comunicación. Yo les agradezco infinitamente, y lo que yo sí les digo es, eso de cómo se desarrollan los países ya está inventado. Eso ya se inventó. Hay muchos países donde la gente gana más que en Colombia, países mucho más ricos como España, los países a donde están yendo los migrantes colombianos, a los europeos, a Estados Unidos. ¿Por qué es que esos países son más ricos? ¿Por qué la gente quiere irse para allá? ¿Por qué ha habido políticas parecidas a las de Petro o Cepeda? No, porque ha habido dos cosas, lo que son los dos ingredientes fundamentales: seguridad y un tratamiento favorable a la inversión privada, y no solo de la microempresa o la pequeña empresa, sino también apoyo a la gran empresa. Todo lo que sea desarrollo que genere buenas oportunidades, buenos empleos, oportunidades para los jóvenes, eso ya está inventado. Es lo que se ha hecho en todo el mundo, donde la gente gana mucho más que en Colombia. Lo que ha habido son seguridad y condiciones favorables para que haya inversión privada que haga que la gente produzca más, con más máquinas por persona, con más oportunidades para nuestros jóvenes.
con todo mi respeto con el doctor Umaña, creo que es mucho más elocuente lo que ellos han hecho y la manera como se expresan, y entonces el tema de ignorar entre los mercados internacionales en la mención que hacen en el programa de gobierno, hablar del Caribe y hablar de América Latina y no mencionar Estados Unidos cuando está frente a nuestras narices el principal mercado del mundo, pues es muy elocuente lo que son las actitudes de ellos. Entonces, sí, muchísimas gracias y les agradezco la oportunidad. Muchas gracias, Enrique Peñalosa. Muchas gracias al profesor y exministro Germán Umaña.